Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Timothy Leary. El 22 de octubre de 1920 nacía Timothy Leary en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Recordad que la ciudad de los Simpsons se llama Springfield precisamente porque Springfield es uno de los nombres más habituales en ciudades de Estados Unidos y hay varias llamadas así, ¿vale? Timothy Leary fue psicólogo, investigador, escritor, activista y actor. Ocupó un papel bastante desconocido, relativamente desconocido en el siglo XX para la importancia que tuvo, pues influyó sobre mucha gente más conocida en el siglo XX y sobre muchos acontecimientos en la segunda mitad del siglo XX. Vayamos viendo, por tanto, su biografía y cómo terminó así. El primer hecho reseñable es que con 13 años su padre les abandonó a su madre y a él, así que siguió creciendo junto a su madre. Estudió psicología en la Universidad de la Santa Cruz, pero fue expulsado. Esto se debe a problemas de disciplina, incluyendo mucho consumo de alcohol y aventuras románticas con muchas mujeres. Después pasó a estudiar en West Point, pero también le echaron, en este caso por un incidente que involucraba contrabando de licor. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico de la Armada y finalmente en 1943 en la Universidad de Alabama, la tercera universidad en la que estuvo, por fin se graduó en psicología. En 1945, Leary se casó con su primera esposa, Marianne Butch. En 1947 tuvo su primera hija, Susan, y en 1949 tuvo su segundo hijo, llamado Jack. En 1950, en la Universidad de California, Leary se sacaría el doctorado en psicología y fue profesor asistente de 1950 a 1955. Aquí publicó su primer trabajo académico, bueno, sus primeros trabajos académicos. En 1955, Marianne, recordemos su primera esposa, se suicidaría, dejándole con dos hijos a su cuidado, Susan y Jack, como hemos comentado. Al año siguiente, en 1956, Leary se casaría por segunda vez, en este caso con Mary Schioppa, y se divorciaría en 1957. Poco después sería conferenciante de psicología en la Universidad de Harvard, de 1959 a 1963. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner un poco más interesante e inusual. Esto se debe a que en 1960 viajó a México y por primera vez consumió setas alucinógenas del género de psilocibe, que ya trataré en un vídeo sobre drogas, por cierto. Tras la experiencia, Leary dijo que había aprendido más de psicología en 5 horas que en los 15 años anteriores. Así que aquí es cuando empieza a desarrollar interés por las drogas alucinógenas y se empieza a meter un poco en ese mundo. En 1960 fundaría The Harvard Psilocybin Project, al proyecto que se unió el poeta Allen Ginsberg de la generación Beat, que sería buen amigo de Leary durante buena parte de su vida, y que tenía como objetivo investigar qué hacían las setas psilocibe, qué hacían la psilocina y la psilocibina en el cerebro humano. Entre 1961 y 1963 tiene lugar el experimento de la prisión de Concord, en el que se suministran este tipo de drogas a personas presas. Leary tenía el convencimiento de que la experiencia con alucinógenos era tan intensa que podía reformar automáticamente a los presos y que no haría falta un modelo punitivo o represivo. Por si no está quedándolo bastante claro, voy a remarcar que Leary era bastante hippie, ¿vale? O sea, glorificaba los alucinógenos, los consideraba la putísima hostia y bueno, básicamente pensaba que el que tomara alucinógenos se convertiría en una buena persona automáticamente. De hecho, llegó a decir que si Khrushchev y Kennedy tomaran LSD juntos, pues se acabaría la Guerra Fría, lo que inspiró a personas como Mary Pinchot, pero eso ya lo veremos un poco en el vídeo de historia de la LSD. En este sentido me resulta un poquito difícil ordenar los vídeos,
porque el vídeo de la historia de la LSD y el vídeo de la biografía de Timothy Leary, este vídeo, como vamos a ver, se cruzan bastante. A su vez, Leary también influyó y recibió influencia de Robert Anton Wilson, entonces también recomiendo ver el vídeo que ya hice sobre Robert Anton Wilson. Como digo, es un poco lioso porque son 3 temas distintos, pero que se cruzan bastante. Yo recomiendo ver todos estos vídeos, pero bueno, si solo queréis ver uno, pues también intentaré hacerlo lo más accesible posible y que se entienda lo mejor posible. En el año 1963 fue expulsado de la Universidad de Harvard. Él y su compañero, Richard Alpert, se saltaron un buen puñado de normas. Básicamente daban psicodélicos a estudiantes y los consumían con ellos alegremente, así en plan hippie, como digo. O sea, la intención era buenísima y todo eso, pero se saltaban todas las normas posibles. Hay que entender cómo veía Leary las drogas, el modelo de los 8 circuitos que tenía. Bueno, no quiero profundizar en esto porque es demasiado imaginativo y no creo mucho en ello, pero Leary hablaba de 8 circuitos del cerebro, que 4 se activan normalmente hasta la edad adulta, luego activar los demás es más difícil. Bueno, todo muy lioso, confuso y muy fantasioso. Pero bueno, básicamente en cuanto a los tipos de drogas, pues Leary creía que los tranquilizantes eran lo más bajo y le daban un poco de asco. Según él, los tranquilizantes, esto también idea de William Burroughs, pues básicamente te convertían en un vegetal, mientras que otras drogas depresoras como el alcohol, pues más bien te convertían en un animal primitivo que solo consideraba la territorialidad, el atacar, huir o follar. Luego los estimulantes hacían algo parecido, pero ligeramente más elevado. Y hasta ahí lo que son los tranquilizantes y los estimulantes, pues digamos que te devolvían a estados anteriores en la evolución de la mente humana, mientras que los psicodélicos ya servían para activar circuitos que no están activados normalmente. Entonces los psicodélicos, pues digamos que te hacían dar saltos en la evolución humana y ser tan inteligente y tan maravilloso como serán los humanos dentro de 7000 años o qué sé yo, ese tipo de cosas, no sé si me explico. A él le daban asco sobre todo los depresores, también un poco los estimulantes, pero los psicodélicos pensaban que era la hostia. Como decía, es un poco hippie y una idea también peculiar suya. Y bueno, creo que esto ayuda a entender un poco la ideología que tuvo y por qué hizo las cosas que hizo a lo largo de su vida. Tras ser expulsado de Harvard, desde 1963 a 1967 continuaron sus experimentos en Millbrook. Al grupo que formaron ahí Alpert y Leary se le llama también Millbrook, por el lugar en el que lo fundaron, así, sencillamente. En 1964, Leary sacaría una maestría en la Universidad del Estado de Washington. Y bueno, fue un año movidito. También se casó por 3ª vez, en este caso con una modelo bastante conocida, Nena von Sleebrugge, aunque se divorciaría en 1965. No sé si he pronunciado bien su apellido, la verdad supongo que no. Lo siento por eso. En 1965, cruzando la frontera de México a Estados Unidos, con su hija, le encontraron marihuana escondida a su hija. Él asumió la responsabilidad, dijo que era él quien había convencido a su hija para llevarla y fue condenado a 30 años de cárcel, lo que es un puto abuso de la hostia. Aprovecho para remarcar el tema de la legalidad, 30 años por llevar unos porros encima. Pero bueno, salió en libertad condicional por el momento. De 1966 a 1967... Leary presentó una performance multimedia llamada The Death of the Mind, que es una obra también interesante, lo remarco. En 1967 se casaría por 4ª vez, en este caso con Rosemary Woodruff. La boda fue llevada por Ted Markland de Bonanza. Al parecer, a estas alturas, Leary era una especie de progre guay en Hollywood. Le consideraban como un progre guay, ¿no? Y tuvo muchos invitados famosos a su boda, muchos actores y actrices. Se dice que todos los invitados, todos, iban puestos de LSD en su 4ª boda. En 1968 arrestaron de nuevo a Leary por marihuana. En este caso dijo que era un montaje del Estado para incriminarle y para empeorar su condición legal. Volvió a salir en libertad condicional.
Por entonces, pues eso, tenía 2 causas pendientes y ya estaba bastante perseguido por la justicia. Aquí es cuando la cosa se empieza a poner más emocionante todavía y creo que empezaréis a entender que Lery esté en mi lista de referentes, que su biografía y su obra y sus ideas pues me parezcan interesantísimas y me inspiren a mí como persona en general, vamos. En 1969 tuvo lugar uno de los eventos de cama de John Lennon y Yoko Ono. Que esto era que se metían en una cama, no necesariamente follando, y daban una especie de conferencia de prensa sobre cómo el amor era la hostia y cómo había que preparar la guerra de Vietnam y bueno, esas cosas que hacían los hippies, ¿no? Ya os hacéis una idea. Hay fotos de eventos de cama de John Lennon y Yoko Ono bastante conocidos. Pues Lery en 1961 les ayudó en la organización de uno, parece ser, y ahí fue donde se fraguó la amistad entre Lery y Lennon. En aquel momento, para intentar escapar de su condena, Lery se presentó a gobernador de California, contra Ronald Reagan. Su intención era legalizar la LSD argumentando que era para usos religiosos. O sea, básicamente, su candidatura a gobernador de California era más bien solo un intento de legalizar la LSD, de conseguir poder para legalizar la LSD. El lema con el que se presentó a las elecciones fue "Come together, join the party". Y Lennon, aprovechando esta amistad que tenía con Lery, pues le escribió un tema para su campaña. Le escribió el himno electoral, básicamente, que es la canción Come Together. Esto es un honor bastante grande, o sea, Come Together es la primera canción del disco Abbey Road, que es el disco más conocido de los Beatles, y la propia Come Together es una de las canciones más conocidas de los Beatles, ¿no? Es un temazo. Pues con ese himno se presentó a las elecciones de California y perdió contra Ronald Reagan. Yo no sé en qué cabeza entra votar a Ronald Reagan antes que a Timothy Leary, pero mira, lo hicieron. Y después de eso Reagan hasta sería presidente, que es peor, pero bueno, eso es otra historia. En 1970, finalmente, Lery fue condenado a 20 años de cárcel por las 2 causas pendientes que tenía. Aquí la historia se empieza a poner muy de película. Esto ya casi parece ficción de lo surrealista que es todo y de lo mucho que moló Lery por aquella época. El caso es que le pasaron test psicológicos, pues para ver cuál sería su lugar dentro de prisión, y algunos los había diseñado él mismo como psicólogo. Una coincidencia de lo más curiosa que hizo que Lery pudiera responder los test psicológicos como le diera la gana para falsear resultados y en lugar de parecer el tío contracultural y rebelde que era, pues el resultado que dio en aquellos tests fue que era un prisionero conformista, obediente, con interés en la jardinería y demás. Eso hizo que le pusieran de jardinero, en una prisión de baja seguridad, porque no le vieron ningún interés de resistirse ni de rebelarse, así que le pusieron de jardinero en una prisión de baja seguridad y escapó sin ningún problema. Él dijo que había sido una broma, ¿no? Gastada al Estado. La típica bromita de que te escapas de prisión pues para vacilar un poco al Estado. Después le volvieron a detener. Sin embargo, en este caso le ayudarían a escapar la Hermandad del Amor Eterno y los Weathermen, colaborando juntos. La Hermandad del Amor Eterno era una especie de mafia hippie o algo así que regalaba LSD o lo vendía a muy bajos precios y que tendrá protagonismo en el vídeo de la historia de la LSD. Ese es otro punto en el que se vuelven a cruzar estos vídeos y por eso os recomiendo que los veáis todos para quedaros bien con la historia. Los Weathermen ya eran un grupo de extrema izquierda más radical que molaban también bastante. Y bueno, entre la Hermandad del Amor Eterno y los Weathermen le ayudaron a escapar de prisión y le llevaron a Algeria. A él y a su esposa Rosemary, su cuarta esposa. Allí Lery estuvo con los restos del Black Panther Party en el exilio. De los Pantera Negra también tengo que hablar alguna vez, pero bueno, creo que todo el mundo sabe más o menos, pues eso, que son una organización de extrema izquierda que luchaba sobre todo contra los abusos de autoridad hacia la gente negra. Y estuvieron en el exilio con los Panteras Negras, aunque tras pura exasperación llegaron a intentar secuestrarle. O sea, los Panteras Negras y Lery y Rosemary estaban
estaban en el exilio juntos, los Panteras Negras más o menos protegiéndoles, pero acabaron totalmente exasperados con su modo de vida, su tendencia a socializar y a meterse drogas alucinógenas, o sea, ya no le aguantaban más. Lery no era alguien que supiera estar con un perfil bajo y discreto en el exilio y estaba comprometiendo realmente a los Panteras Negras por su modo de vida. Así que al final se cansaron de protegerle y llegaron a intentar secuestrarle. Esto hizo que en 1971 su esposa y él tuvieran que viajar a Suiza. En 1972, el gobierno de Nixon consiguió convencer al gobierno suizo de que encarcelara a Lery durante un mes, pero no consiguió convencerles de que le extraditaran a Estados Unidos. Eso ya no pudo ser. De hecho, Nixon llegó a describir a Lery como el hombre más peligroso de Norteamérica, lo que es un honor más interesante. Lery era el hombre más peligroso para Nixon, el enemigo público número 1, por así decirlo. Vaya, lo que está bien para alguien que solo quería dar LSD a la gente para ayudarla, así a rasgos generales, ¿no? Que se puede cuestionar su metodología, pero creo que no se puede cuestionar que Lery tuviera buenas intenciones al hacerlo. O sea, si no, no estaría en mi lista de referentes. Vamos, yo creo que era básicamente una persona bastante decente, bastante buena, por así decirlo, aunque sea un término muy relativo. En 1972, Rosemary y Woodruff y él se separaron, aunque no se llegaron a divorciar oficialmente. Lery tuvo un romance con Joanna Harcourt Smith, y se hicieron una boda no oficial bajo los efectos del LSD y cocaína. Esta sería la quinta esposa de Lery si su boda hubiese sido oficial, pero no lo fue. Viajaron a Viena, después a Beirut, después a Afganistán, una luna de miel bastante guay, así en plan fugitivos de la ley, y allí fue donde Lery fue detenido otra vez. Y esta vez sí consiguieron extraditarle a Estados Unidos, a pesar de que no había una ley de extradición formal entre Afganistán y Estados Unidos. Lery se enfrentaba allí, en Estados Unidos, a una pena de 95 años de cárcel. Le encerraron en una prisión de máxima seguridad en una celda individual en Forlom, al lado precisamente de Charles Manson. Lo que es curioso porque Charles Manson era un psicópata básicamente neonazi, pero que dirigía una secta a la que daba LSD, precisamente, ¿no? Es una coincidencia curiosa, creo que Charles Manson es una figura bastante conocida, y Marilyn Manson, que se llama así en homenaje a él, pues también. Y bueno, Charles Manson flipó bastante teniendo a Lery al lado. Dijo que si él tuviera la capacidad de convicción, el carisma y la inteligencia que tenía Lery, pues básicamente hubiera podido hacer cualquier cosa. Porque le flipaba que mientras él daba LSD a la gente para manipularla y para convertirla en sus adeptos y que asesinaran por él, pues Lery daba LSD a la gente y no pretendía manipularla ni pretendía aprovecharse de ellos en ningún sentido, sino que les daba LSD para ayudarles. Esto a Manson le chocó muchísimo. En 1974, para reducir su pena, Lery colaboró con el FBI dándoles información sobre los Weathermen. Su propio hijo Jack Lery y Allen Ginsberg le acusaron de chivato. Pero Lery no era un chivato. Yo no habría puesto a un chivato tan alto en mi lista de referentes, joder. Eso no puede ser, no. Los chivatos son mala gente y Lery no era un chivato. Resulta que simplemente era una estrategia para reducir su pena y esperó la aprobación de los Weathermen para hacerlo. O sea, les informó a los Weathermen en plan, voy a fingir dar información vuestra al FBI para reducir mi pena, pero no les voy a dar nada que no sepan ya ni nada que les pueda ser útil. Y los Weathermen pues lo aprobaron. Lery le dio información al FBI que el FBI ya tenía y que no sirvió para perseguir a nadie y le redujeron la pena y tal. Esto está confirmado por miembros de los Weathermen, que confirmaron eso, que habían dado su aprobación para que Lery diera información redundante e inútil y que Lery no era un chivato ni les había traicionado en ningún aspecto. Durante esta época en la cárcel, por cierto, Lery fue denunciado por los padres de Vernon Powell Cox, que se había tirado por la ventana bajo los efectos de la LSD y se había muerto. Culpaban a Lery de esto, decían que había tenido influencia y tal, pero bueno, el caso no prosperó, realmente aquello no era culpa de Lery.
Ojo que hablamos de una persona que de verdad se tiró por la ventana bajo los efectos de la LSD y murió, algo que precisamente comentaba sobre esta posibilidad el otro día en el vídeo de efectos de la LSD. Tras esto, Leary fue liberado de prisión en 1976 y ya su vida se relajó un poco y la época más excitante y guay y la que más me gusta pues ya pasó, pero bueno, siguió haciendo algunas cosas interesantes de vez en cuando. En ese mismo año, pues se mudó a Laurel Canyon, pasó a vivir ahí, se divorció de su cuarta esposa Rosemary Woodruff, esta vez ya de forma oficial, recordemos que se habían separado durante el exilio, y esta vez ya se divorciaron oficialmente, y en 1978 se casó por quinta vez, o sexta, si contamos aquella otra boda no oficial que hubo durante el exilio, esta vez con Barbara Bloom Chase, con quien tendría un hijo adoptado llamado Zack, tercer hijo de Leary y último, pero no biológico en este caso, al contrario que Jack y Susan. En 1981, Leary apareció en la película Nice Dreams como un psiquiatra bien intencionado y muy guay y muy enrollado que suministraba LSD a sus pacientes para curarlos, o sea, básicamente haciendo del mismo, casi. Leary durante esta época pues empezó a actuar y empezó a hacer películas en las que a veces interpretaba a sí mismo o a veces a otros personajes. Tuvo cierta carrera como actor. Intentó también durante esta época no promocionar tanto las drogas como hacía antes para dar buena imagen, aunque él en privado, en la intimidad, seguía consumiendo drogas, poniéndose hasta el culo, claro, pero intentaba dar mejor imagen. Creó la ecuación SMILE, que son las siglas de Space Migration, Intelligence Increase, Life Extension, que es un poco el resumen del pensamiento futurista de Leary en aquella época, cuál creía que serían los siguientes pasos para que la humanidad mejorara, ¿no? Pues migración espacial, colonizar otros planetas y tal, incrementarse la inteligencia, en esto tienen un poco que ver los psicodélicos, y extensión de vida, tener una esperanza de vida mucho mayor. En 1985 se creó el videojuego Timothy Leary's Mind Mirror, una especie de mezcla entre libro, videojuego, tutorial interactivo y algo así. Durante los 80 a Leary le flipó mucho todo el tema de los videojuegos, la realidad virtual y las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando. Él llegó a decir que los ordenadores serían la LSD de los años 90, en el sentido de las posibilidades que ofrecían. Una afirmación bastante atrevida, me atrevería a decir yo. Y bueno, empezaría por esa época también, como digo, a actuar haciendo de otros personajes, aparte de él, o sea, ser actor como tal. En 1989 grabó The Inner Frontier con Robert Anton Wilson. En 1990 murió su hija. Se ahorcó en prisión, que estaba en prisión tras haber disparado a su marido en la cabeza mientras dormía. A principios de los 90, Leary presentó unos vídeos de hipnosis, una especie de háztelo tú mismo con hipnosis bastante curiosos, aunque no me parecen de sus mejores obras. This is an experiment in mind formation. Forming, controlling, operating your mind and your brain. Using digital techniques to overload, scramble, confuse, unfocus your mind. The aim of human life is to know thyself. Think for yourself. Question authority. Y en 1992 se divorció de su quinta esposa. Ya no se volvería a casar. En 1994 fue homenajeado en un congreso de la APA, curiosamente. Durante toda mi carrera como psicólogo me tragué muchas cosas de la APA, pero no me dijeron que la APA había llegado a homenajear al Timothy Leary. Es curioso, porque la APA parece bastante estricta para el pensamiento de Leary, así a simple vista, ¿eh? Yo también igual tengo mis prejuicios aprendidos durante la carrera, pero bueno, no me resulta curioso que alabasen a una figura tan contracultural, tan desobediente, tan rebelde, que había tenido problemas con la ley y tal. También en ese año apareció en la peli Staff, uno de sus papeles más recordados, y en 1995 descubrió que tenía un cáncer de próstata inoperable. Inicialmente quería ser criogenizado
Luego abandonaría esta idea, pero inicialmente sí quería ser criogenizado a pesar de que no pensaba que resucitaría. Él calculaba una posibilidad entre 1000 de que le resucitasen después de la criogenización, pero pensaba que era su deber como futurista, dar ejemplo y criogenizarse, ¿no? Luego escribiría Design for Dying, que se publicó de forma póstuma, en la que afronta la muerte con bastante humor, ya diciendo que no va a suicidarse, pero afrontando la muerte de una forma bastante alegre. Como digo, en muchos aspectos esto creo que también influyó sobre Robert Anton Wilson. Y finalmente, el 31 de mayo de 1966, Timothy Leary murió en Los Ángeles. Leary dejó un legado de más de 20 libros, más de 12 discos, algo más de 40 apariciones en televisión y cine, una docena de ellas actuando y unas 30 haciendo de sí mismo. Dejó también performance multimedia, videojuegos y conoció el interior de 36 prisiones. Fue padrino de Winona Ryder, de Uma Thurman, de Miranda Julie. Parece que cuando iban a hacer una futura actriz cantante exitosa, pues llamaban a Leary para que fuera el padrino, oye. Fue amigo personal de Allen Ginsberg, de Aldous Huxley, de Albert Hoffman, Robert Anton Wilson, Johnny Depp, Susan Sarandon, David Byrne, William Gibson, Ken Kesey, Paul Krasner, Jerry Rabin, Ram Dass, según se dicen, de Ted Markland también, como digo, por el tema de su boda y tal. Eso ya no está tan documentado. Pero bueno, vamos, que básicamente conoció a algunas de las personas más influyentes del siglo XX, ¿no? Influyó sobre John Lennon, hizo que John Lennon le dedicara una canción. Bueno, una vida bastante curiosa y bastante influyente, como digo, que definió buena parte de la segunda mitad del siglo XX y buena parte de su pensamiento. A mí me parece Leary todo un referente en... No comparto totalmente su opinión sobre las drogas alucinógenas, pero comparto que pueden tener utilidad y admiro la vehemencia con la que él defendió eso, ¿no? Siendo encarcelado y luchando por ello y siendo considerado el hombre más peligroso de Estados Unidos por Nixon y insistiendo una y otra vez en ello. Comparto también algo de su interés por el futurismo, aunque no es una de las cosas que más me obsesionen. Comparto su afinidad con la Hermandad del Amor Eterno, con los Weathermen o con los Panteras Negras, vamos, ideas de extrema izquierda básicamente. Y bueno, pues admiro a Leary en muchos aspectos, ¿no? Le admiro como escritor, le admiro como psicólogo y creo que su obra y su vida son muy interesantes y son un referente. Hablando también del legado de Leary, hay que mencionar que en 1997 7 gramos de sus cenizas fueron enviadas al espacio. Y por ahí andan dando vueltas, el cohete creo que se desintegró en la atmósfera, pero bueno, sus cenizas pues andarán orbitando la Tierra o qué sé yo dónde andarán. Así que esto es todo. Enseguida grabaré el vídeo de historia de la LSD, que como digo tendrá mucha relación con este, así que os recomiendo también verlo. Y cualquier otra opinión o insulto que tengáis hacia mí, pues ahí tenéis los comentarios. Hasta el próximo vídeo.